Gracias, Mr. President, por convocar este día de oración y conmemoración. Lo necesitábamos en estos momentos. Cuando Billy Graham falleció en 2018, sus hijos hicieron un descubrimiento inesperado en su estudio de Carolina del Norte. Escondidos en cajones y armarios se encontraban escritos privados que exponían la agitación interna del predicador más famoso de Estados Unidos. Estos diarios revelaban verdades impactantes, su crisis de fe que casi termina con su ministerio, la verdadera historia de su relación con Nixon y confesiones sobre sus mayores arrepentimientos. El hombre que millones conocían por televisión no contaba toda la historia hasta ahora. Billy Graham nació el 7 de noviembre de 1918. Justo antes del fin de la Primera Guerra Mundial. Creció en una gran granja lechera cerca de Charlotte, Carolina del Norte. Sus padres, William y Morrow Graham, eran dueños de la granja de 121 hectáreas con más de 70 vacas. La infancia de Billy estuvo llena de trabajo duro. Todos los días, tenía que madrugar para ordeñar 20 vacas y repetirlo después de la escuela. Esta rutina le enseñó disciplina y una sólida ética de trabajo. A los 15 años, ocurrió algo extraño. Tras el fin de la prohibición, su padre los obligó a él y a su hermana a beber cerveza hasta que se sintieron mal. Esta extraña experiencia hizo que Billy detestara el alcohol el resto de su vida. De adolescente, Billy parecía un niño normal. Le interesaban más el béisbol y las chicas que cualquier otra cosa. Pero ese mismo niño un día predicaría a millones de personas en todo el mundo. De mayor, sus sermones llegaron a más de 2.000 millones de personas a través de la televisión y la radio. Es difícil creer que alguien con orígenes tan sencillos pudiera tener un impacto tan grande. Todo empezó a cambiar cuando Billy tenía 16 años. En 1934, hubo una reunión de avivamiento en Charlotte, dirigida por un predicador llamado Mordecai Ham. Ese mismo año, un grupo de empresarios locales oró en la granja Graham, pidiéndole a Dios que levantara a alguien de su pueblo para difundir su mensaje. Al principio, Billy ni siquiera quería ir a la reunión. Un grupo juvenil local lo había rechazado por ser demasiado mundano y no le interesaban los eventos religiosos. Pero un peón agrícola llamado Albert McMacken insistía en que fuera. Finalmente, Billy aceptó. En el avivamiento, ocurrió algo increíble. Billy no recordaba lo que dijo el predicador, pero se sintió profundamente conmovido. Era como si algo le hablara directamente. Sintió como si le pesaran los pies al caminar hacia el frente y entregar su vida a Cristo. Ese instante lo cambió todo. La decisión de Billy de seguir a Cristo con el tiempo llevaría a millones de personas a escuchar acerca de Dios. Sin embargo, el camino de Billy no fue fácil. A los 18 años, ingresó en el Bob Jones College, pero allí tuvo dificultades. Las reglas eran estrictas y no encajaba. Casi lo expulsan después de tan solo un semestre. El fundador de la escuela incluso le dijo que no llegaría a gran cosa y que tal vez solo sería un predicador de pueblo. En lugar de darse por vencido, Billy decidió transferirse al Instituto Bíblico de Florida. Esa decisión le cambió la vida. En la nueva escuela, Billy se sintió más apoyado. Practicaba sus sermones de maneras inusuales, predicándoles a los pájaros, a los árboles e incluso a los caimanes cerca de un río. En 1938, ocurrió algo poderoso. Una noche, mientras caminaba por el campo de golf de la escuela, se sentía desgarrado por su futuro. Se arrodilló en el pasto y le dijo a Dios, haré lo que quieras. Ese momento selló su decisión de dedicar su vida a la predicación. En 1939, con tan solo 20 años, Billy se convirtió en ministro bautista del sur. Aunque creció en la iglesia presbiteriana, admiraba la fe bautista y decidió unirse a ella. Fue bautizado por inmersión en un lago. A diferencia de la aspersión que recibió de niño, su ordenación demostró que, incluso a temprana edad, la gente creía en su potencial para difundir el mensaje de Dios. El camino de Billy Graham para convertirse en uno de los evangelistas más famosos comenzó durante la Segunda Guerra Mundial y los años posteriores. Con tan solo 25 años, dio su primer sermón de juventud para Cristo el 27 de mayo de 1944 en Chicago. Más de 2.000 personas acudieron a escucharlo. Este fue el comienzo de algo enorme. Pronto, viajó por Estados Unidos, Canadá y Europa, dando charlas en mítines y organizando capítulos de Juventud para Cristo. En enero de 1945, se convirtió en el primer empleado a tiempo completo del grupo, asumiendo la responsabilidad de planificar eventos,
tanto nacionales como internacionales. Durante los siguientes 7 años, dio charlas en más de 300 ciudades, llegando a miles de personas. Estos primeros años lo ayudaron a convertirse en el predicador apasionado que la gente conocería más tarde. Los mítines de Jóvenes para Cristo eran emocionantes y originales. No se limitaban a la predicación. Hubo música, testimonios de celebridades y mucha energía. Estos eventos atrajeron multitudes enormes, en ocasiones hasta 70,000 personas. Muchos jóvenes encontraron esperanza en sus palabras, especialmente después de las dificultades de la guerra. Para 1946, Juventud para Cristo había crecido rápidamente, con alrededor de 300 capítulos en Estados Unidos y más de 200 en el extranjero. Estas concentraciones se convirtieron en el inicio de algo más grande, no solo para Billy, sino también para otras organizaciones como Visión Mundial y su propia asociación evangelística Billy Graham. Un punto de inflexión llegó con la Cruzada de Los Ángeles de 1949. Comenzó el 25 de septiembre bajo una gran carpa de circo llamada la Catedral del Lienzo. Al principio, la multitud era pequeña, unas 3,000 personas, pero entonces ocurrió algo increíble. Stuart Hamblin, un conocido locutor de radio, entregó su vida a Cristo durante el evento. Unos días después, Louis Zamperini, héroe de guerra y exatleta olímpico, hizo lo mismo. Estos momentos llamaron la atención del magnate de los medios William Randolph Hearst. Les pidió a sus periódicos que promocionaran a Billy Graham, y de repente, todo el país hablaba de él. La cruzada, que debía durar 3 semanas, se prolongó durante 8. Al final, asistieron unas 400,000 personas, y miles se decidieron por Cristo. Este evento convirtió a Billy en un nombre conocido y abrió las puertas a más cruzadas por todo el país. En 1950, Billy supo que necesitaba una manera de organizar su creciente ministerio. Fue entonces cuando se creó la Asociación Evangelística Billy Graham, BGEA. Comenzó en una pequeña oficina en Minnesota, pero tenía grandes objetivos: compartir el Evangelio de todas las maneras posibles. Uno de sus primeros proyectos fue un programa de radio llamado La Hora de la Decisión, que comenzó en noviembre de 1950. El programa se volvió increíblemente popular y llegó a millones de personas en todo el mundo. Con el tiempo, la BGEA se convirtió en una organización global, con oficinas en ciudades como Londres, Sydney y Buenos Aires. También comenzaron a publicar revistas, producir películas y programas de televisión. Esto permitió que el mensaje de Billy llegara a aún más gente. En 1948, 2 años antes de la creación de la BGEA, Billy y su equipo se comprometieron a seguir estrictas normas éticas. Les preocupaban los escándalos que habían perjudicado a otros evangelistas. Durante una reunión en Modesto, California, elaboraron lo que llamaron el Manifiesto de Modesto. Prometieron ser honestos con sus finanzas, evitar incluso la apariencia de conducta sexual inapropiada, colaborar estrechamente con las iglesias locales y nunca exagerar su éxito. Esto sentó las bases del funcionamiento del ministerio de Billy y se ganó la confianza de millones. La obra de Billy Graham cambió la forma en que la gente compartía el mensaje cristiano en todo el mundo. Sus cruzadas congregaron a millones de personas y lo convirtieron en una figura mundial. En 1954, su primer gran evento internacional en Londres duró 12 semanas. Más de 2 millones de personas acudieron a escucharlo. Este fue el comienzo de su misión global, donde combinó grandes reuniones con la participación de los medios de comunicación y el apoyo de las iglesias locales para llegar a más personas que nadie antes. Uno de los aspectos más sorprendentes del trabajo de Graham fue cómo unía a la gente incluso en lugares con profundas divisiones. En 1973, durante el apartheid en Sudáfrica, realizó una cruzada en Durban. Asistieron más de 100,000 personas, y Graham se aseguró de que todos se sentaran juntos, sin importar la raza. Incluso calificó el apartheid de pecado, lo que molestó al gobierno, pero le valió el respeto mundial. En 1977, predicó en la Hungría comunista, donde la religión solía estar prohibida. Durante 5 días, habló ante más de 30,000 personas. Esto le abrió las puertas para visitar otros países comunistas, incluyendo Corea del Norte en 1992. En 1995, Graham hizo algo nunca antes visto.
Usó satélites para transmitir su mensaje a 185 países en 116 idiomas, todos simultáneamente. Más de 10 millones de personas lo vieron y 2,5 millones respondieron. Al jubilarse, había hablado en persona con más de 215 millones de personas en 185 países. Su mayor multitud se reunió en Corea del Sur en 1973, donde 1,1 millones de personas se congregaron para escucharlo. Más allá de las cifras, sus cruzadas transformaron vidas. En Ámsterdam, en 1986, un joven con problemas de adicción a las drogas asistió a uno de sus eventos y se convirtió en un líder cristiano en los Países Bajos. Graham no se limitaba a eventos en vivo, utilizó los medios para llegar a aún más gente. Su programa de radio, La Hora de la Decisión, comenzó en 1950. En un año, se emitía en 150 emisoras, y para 1954, en 800 a nivel mundial. Prefería las transmisiones en vivo porque creía que eran más reales para los oyentes. En televisión, también tuvo un gran impacto. En 1957, su cruzada neoyorquina se emitió en ABC durante 16 semanas. Alcanzó a 96 millones de espectadores, aproximadamente el 70% de todos los hogares con televisor en aquel momento. El interés de la gente fue tal que las líneas telefónicas de ABC se saturaron de llamadas la primera noche. En 1981, Graham llegó a 50 millones de personas en toda África mediante una transmisión satelital. Era la primera vez que muchos africanos presenciaban un evento así. Su equipo incluso tuvo que transportar generadores para alimentar equipos en zonas remotas. Graham también escribió una columna titulada Mi Respuesta, que apareció en cientos de periódicos y llegó a 5 millones de lectores. Incluso en sus últimos años, se adaptó a las nuevas tecnologías. En 1989, creó uno de los primeros sitios web cristianos donde la gente podía chatear con consejeros sobre cuestiones espirituales. Para 2008, su ministerio en línea ayudaba a más de 1,5 millones de personas al año. En 1956, Graham lanzó Christianity Today, una revista que se convirtió en una voz importante para los evangélicos. La idea se le ocurrió en plena noche y se quedó despierto escribiendo su visión para la revista. Él y su equipo recaudaron una gran suma de dinero para su lanzamiento y enviaron ejemplares gratuitos del primer número a pastores protestantes de todo Estados Unidos. La revista se popularizó rápidamente y abordó temas importantes como los derechos civiles y la guerra de Vietnam. A pesar de los problemas económicos iniciales, se convirtió en una de las publicaciones religiosas más respetadas. La vida de Billy Graham cambió por completo en 1949 cuando enfrentó algo que sacudió su fe. Tenía 30 años y ya se estaba convirtiendo en un predicador popular, pero empezó a tener dudas sobre la Biblia. Esto le resultó extraño, ya que había crecido creyendo en ella sin cuestionarla. Su amigo Charles Templeton, quien estudiaba en Princeton, fue una de las razones por las que surgieron estas dudas. Templeton se preguntaba cómo la Biblia podía encajar con las ideas modernas. Esto también hizo reflexionar a Graham, quien comenzó a preguntarse si podía confiar plenamente en la Biblia. Esto era un gran problema porque su evento más importante, la Cruzada de Los Ángeles, estaba a solo unas semanas de distancia. Si no confiaba plenamente en la Biblia, ¿cómo podría predicar con seguridad? Graham se sentía perdido e inseguro. Sabía que necesitaba respuestas. Así que fue a Forest Home, un tranquilo retiro cristiano en las montañas de California. Esperaba que estar allí le ayudara a comprender las cosas. En el retiro, Graham habló con Henrietta Mears, una sabia maestra cristiana, y con otros que le dieron consejos. Le dijeron que perder la fe en la Biblia podía llevar a perder la fe en todo lo demás. Lo animaron a pedirle ayuda a Dios. Una tarde, Graham salió a caminar solo por el bosque de Forest Home. Se detuvo junto a un tocón de árbol, colocó su Biblia sobre él y comenzó a orar. Le dijo a Dios que no tenía todas las respuestas, pero decidió confiar en la Biblia por fe. Oró, voy a creer que esta es tu palabra, aunque no lo entienda todo. Después de ese momento, Graham sintió que se le quitaba un gran peso de encima. Dijo que sintió la presencia de Dios con tanta claridad que lo hizo llorar. Este fue un punto de inflexión para él. Cuando comenzó la Cruzada de Los Ángeles el 25 de septiembre de 1949, Graham era un predicador completamente diferente. Hablaba con confianza y energía.
y a menudo comenzaba sus mensajes con, la Biblia dice. La gente podía percibir su profunda convicción. La cruzada debía durar 3 semanas, pero se extendió a 8 debido a la gran cantidad de personas que acudieron a escucharlo. Más de 350.000 personas asistieron, y 3.000 decidieron seguir a Cristo. El dueño de un periódico, William Randolph Hearst, incluso pidió a sus editores que promocionaran a Graham, lo que lo hizo famoso en todo el país. Desde ese momento, Graham nunca miró atrás. Se convirtió en uno de los mayores evangelistas de la historia. A lo largo de su vida, predicó a más de 215 millones de personas en 185 países. Su mayor audiencia se dio en Corea del Sur, donde acudieron a escucharlo 1,1 millones de personas. Su estilo sencillo y su enfoque en la Biblia ayudaron a millones de personas a comprender y creer. Aquella noche junto al tocón de un árbol en Forest Home no solo cambió la vida de Billy Graham, sino que también cambió el curso de la historia del cristianismo evangélico. Billy Graham mantuvo una estrecha relación con muchos presidentes estadounidenses, pero su vínculo con Richard Nixon fue sobresaliente. Conoció a Nixon en la década de 1950, cuando era senador, y con el tiempo se hicieron muy amigos. Para 1968, Graham estaba tan involucrado en la campaña de Nixon que escribió memorandos y dio consejos sobre cómo conseguir el apoyo de los votantes evangélicos. No era solo un consejero espiritual, sino parte de la estrategia política. De 1969 a 1974, Graham visitó la Casa Blanca 30 veces, a veces incluso se quedaba a pasar la noche. Oró en la toma de posesión de Nixon en 1969, llamándolo un líder elegido por Dios, y ofreció consejos sobre temas importantes como la guerra de Vietnam. En un momento impactante, Graham incluso sugirió bombardear diques en Vietnam del Norte si las conversaciones de paz fracasaban. Eso podría haber matado a muchos civiles, pero demostró hasta qué punto llegó su implicación. Incluso durante el escándalo de Watergate, Graham se mantuvo leal a Nixon. Lo defendió públicamente y se negó a creer que Nixon hubiera hecho nada malo. Pero cuando se reveló la verdad en las grabaciones de la Casa Blanca, Graham quedó devastado. Leyó las transcripciones en 1974 y no podía creer las mentiras de Nixon. Le afectó tanto que lloró e incluso vomitó. Esta traición hizo que Graham reconsiderara su profunda implicación en la política. En 2002, otra faceta de su pasado causó un escándalo. Unas grabaciones de 1972 revelaron una conversación entre Graham y Nixon en la que hicieron comentarios antisemitas. Nixon se quejó del control judío de los medios de comunicación, y Graham coincidió, afirmando que era un problema que debía solucionarse. Incluso admitió que, si bien muchos judíos le eran amistosos, desconocían sus verdaderos sentimientos. Cuando las cintas se publicaron décadas después, la gente quedó impactada. Graham, quien entonces tenía 83 años, dijo que no recordaba la conversación, pero se disculpó, afirmando que sus palabras no reflejaban su amor por el pueblo judío. Aún así, el incidente dañó su reputación como alguien que unía a la gente. A medida que Graham crecía, admitió haber cometido errores. En una entrevista de 2011, dijo que lamentaba haberse involucrado tanto en la política. Creía que era importante guiar espiritualmente a los líderes, pero también creía que se había pasado de la raya. El Watergate fue una llamada de atención para él. Cuando se dio cuenta de que Nixon había mentido, cambió para siempre su perspectiva de la política. Más tarde, advirtió contra la mezcla excesiva de religión y política. En 1981, incluso afirmó que no quería que los políticos utilizaran a grupos religiosos, ya que esto podría perjudicar tanto la fe como al país. Uno de los momentos más polémicos de Graham se produjo tras la renuncia de Nixon en 1974. Graham presionó al presidente Gerald Ford para que indultara a Nixon, argumentando que era la mejor manera de ayudar al país a salir adelante. Llamó a Nixon para consolarlo y luego habló con Ford, instándolo a tomar la decisión. Graham también defendió el indulto en público, afirmando que era necesario para la sanación. Cuando Ford finalmente indultó a Nixon, muchos se indignaron, pero Graham se mantuvo firme en su convicción de que era lo correcto. La influencia de Graham sobre los presidentes fue poderosa, pero también puso de manifiesto los riesgos de estar tan cerca del poder político. Creía estar ayudando, pero a veces sus acciones difuminaban la línea entre la fe y la política. Mientras algunos admiraban sus esfuerzos,
Otros lo criticaban por involucrarse demasiado. Estos momentos forman parte de su complejo legado. Billy Graham hizo algo impactante en 1953 durante una cruzada en Chattanooga, Tennessee. Al ver las cuerdas que separaban a los sectores blancos y negros del público, las derribó con sus propias manos. Les dijo a los organizadores: si estas cuerdas se mantienen en pie, podrán tener este resurgimiento sin mí. Esto ocurrió un año antes de que se declarara ilegal la segregación en las escuelas. Algunos lo apoyaron, pero otros estaban enojados. El acomodador principal renunció y Graham perdió algunos simpatizantes blancos, pero no se rindió. A partir de entonces, se aseguró de que todas sus cruzadas tuvieran asientos integrados, incluso en el sur profundamente segregado. En 1957, durante una cruzada en la ciudad de Nueva York, Graham notó que la mayoría del público era blanco. Le pidió consejo a Howard Jones, un pastor negro. Jones le dijo que llevara su mensaje a Harlem. Graham siguió su consejo y organizó mítines en Harlem y Brooklyn. Estos eventos atrajeron a miles de asistentes negros, lo que transformó la multitud en sus cruzadas, pero no todos estaban contentos. Graham recibió mensajes de odio de segregacionistas que lo insultaron. En 1964, justo después del trágico atentado con bomba en una iglesia de Birmingham, Alabama, Graham organizó allí una cruzada integrada. Los manifestantes vandalizaron las vallas publicitarias del evento, y la policía tuvo que protegerlo. Aunque Graham luchó por la integración en sus eventos, muchos lo criticaron por no haber hecho más durante el movimiento por los derechos civiles. Martin Luther King Jr. y otros líderes emplearon las protestas y la acción directa para combatir el racismo. Graham, sin embargo, evitó estos métodos. Cuando King fue arrestado en 1960 por una sentada, Graham afirmó que la gente debía acatar la ley, incluso si era injusta. Los líderes de los derechos civiles se sintieron molestos por esto, pues creían que las leyes injustas debían ser impugnadas. Graham creía que la mejor manera de combatir el racismo era transformar el corazón de las personas mediante la fe. A menudo decía que tanto las personas negras como las blancas necesitaban una relación personal con Jesús para superar el racismo. Pero este enfoque no abordó el problema más grave de la injusticia sistémica, y muchos sintieron que no era suficiente. Durante el auge del movimiento por los derechos civiles, Graham guardó silencio sobre muchos acontecimientos clave. En 1963, manifestantes pacíficos en Birmingham fueron atacados con mangueras contra incendios y perros policía. Graham no habló mucho al respecto. Tampoco asistió a la marcha en Washington, donde King pronunció su discurso "Tengo un sueño". En cambio, dijo cosas como que solo cuando Cristo regrese, los niños blancos y negros caminarán de la mano. Para algunos, esto sonaba como si no creyera que la gente pudiera lograr cambios en el presente. La reticencia de Graham a apoyar plenamente el movimiento por los derechos civiles se debía en parte a sus vínculos con líderes políticos, incluidos los segregacionistas. En 1965, durante la campaña por el derecho al voto de Selma, Graham criticó a los manifestantes por sus tácticas, diciendo: "No apruebo la violencia. No es la mejor manera". Esto molestó a los líderes de derechos civiles que creían que las protestas no violentas eran necesarias para el cambio. Graham y King tenían una relación complicada. En 1957, Graham invitó a King a orar en su cruzada en Nueva York. La oración de King instó a la unidad y la hermandad, y posteriormente elogió a Graham por abordar las cuestiones raciales. Sin embargo, su relación se volvió tensa. En 1958, King instó a Graham a no dejar que un político segregacionista lo presentara en una cruzada en Texas. Graham ignoró este consejo, alegando que no se involucraba en política. Más tarde, Graham afirmó que King le había dicho que se quedara en los estadios e influyera en el público blanco en lugar de unirse a las protestas. Sin embargo, no hay pruebas de que esta conversación haya tenido lugar, y algunos académicos lo dudan. Las acciones de Graham en materia racial fueron a menudo inconsistentes. Exigió asientos integrados en sus eventos, pero en ocasiones permitió coros segregados. En 1965, tras la violencia en Selma, predicó en Tuscaloosa, Alabama, diciendo: "No estoy aquí para hablar de problemas locales, solo del Evangelio". Muchos interpretaron esto como una forma de eludir las duras verdades sobre el racismo. En un artículo de 1960, escribió que la integración forzada no funcionaría porque no se puede obligar a la gente a amarse.
Aunque luchó por algún cambio, sus palabras a menudo parecían defender el statu quo. Más adelante en su vida, Graham admitió que podría haber hecho más. En 1989, dijo, ojalá hubiera hecho más por los derechos civiles cuando era más joven. Algunos elogiaron su honestidad, pero otros se preguntaban por qué alguien con su influencia no había tomado una postura más firme. La vida de Billy Graham estuvo llena de amor, desafíos y fe que inspiraron a millones. Su matrimonio con Ruth Bell Graham fue como un romance de cuento de hadas. Se conocieron en Wheaton College en 1940. Cuando Billy trabajaba en un camión de muebles y vio a Ruth por primera vez, le llevó un mes entero armarse de valor para invitarla a salir. Su primera cita fue para escuchar El Mesías de Händel el 15 de diciembre de 1940. Ruth siempre había soñado con ser misionera en el Tíbet, pero sentía que Dios tenía un plan diferente para su vida. Después de orar y meditarlo, decidió casarse con Billy, convencida de que podía apoyar su labor en la misión de Dios a su manera. Se casaron el 13 de agosto de 1943, 2 meses después de graduarse de Wheaton College. Su matrimonio duró 63 años, y solo terminó con el fallecimiento de Ruth en 2007. Aunque Billy viajaba mucho por su ministerio, se mantuvieron en contacto mediante llamadas telefónicas diarias. Se separaban y oraban juntos todas las noches cuando estaban juntos. Ruth dijo una vez, prefiero un poco de Bill que mucho de cualquier otro hombre, demostrando así cuánto lo apoyaba y lo amaba. También tuvieron sus desacuerdos. Cuando Billy le dijo a Ruth que no podía conducir después de destrozar su auto, ella lo bromeó diciendo que Abraham no le había quitado el camello a Sara. Billy siempre decía que Ruth era la mayor influencia en su vida y el cimiento de su familia. Las creencias de Billy sobre el cristianismo también cambiaron con la edad. Al principio, seguía estrictas enseñanzas fundamentalistas, pero empezó a ver las cosas de otra manera. Decidió abrir su ministerio para incluir a personas de diferentes trasfondos cristianos. A finales de la década de 1940 y durante la de 1950, decidió colaborar con las principales iglesias protestantes e incluso con grupos católicos. Esta decisión molestó a algunos de sus primeros seguidores, pero le permitió llegar a más gente. Para la década de 1960, sus eventos atraían multitudes enormes, a veces superando las 100.000 personas. Billy quería compartir el mensaje de Jesús con la mayor cantidad de gente posible. Creía que la Biblia estaba inspirada por Dios, pero no estaba de acuerdo con interpretaciones demasiado rígidas. En 1964, incluso se reunió con el Papa Pablo VI, lo que sorprendió a muchos de sus seguidores protestantes. Graham colaboró posteriormente con líderes católicos en sus eventos y animó a los católicos a regresar a sus iglesias locales. Algunas de sus opiniones generaron debate, como cuando afirmó que quienes no conocían directamente a Jesús podrían encontrar la salvación si seguían la luz que albergaban en sus corazones. Estas ideas provocaron críticas de algunos líderes evangélicos, pero Billy siempre se mantuvo enfocado en compartir el amor de Dios con todos. Billy también tenía opiniones claras sobre temas sociales, pero los manejaba con cuidado. Creía que la vida comenzaba en la concepción y se pronunció en contra del aborto tras el fallo Roe contra Wade en 1973. Sin embargo, no usó palabras duras ni se politizó excesivamente. Quería ofrecer bondad y comprensión. En cuanto al matrimonio igualitario, creía en la idea tradicional del matrimonio entre un hombre y una mujer. En 2012, a los 93 años, incluso pagó anuncios en periódicos que apoyaban esta postura, pero nunca condenó a los demás. Una vez dijo que no tenemos derecho a predicar contra todo aquello con lo que no estamos de acuerdo, demostrando así su creencia en la compasión por encima del juicio. En sus últimos años, Billy enfrentó muchos problemas de salud, pero se mantuvo firme en su fe. Le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson en 1992 y, lo que con el tiempo le dificultó moverse y hablar. También padecía cáncer de próstata e hidrocefalia, una afección en la que se acumula líquido en el cerebro. A pesar de las cirugías y los tratamientos, continuó su ministerio hasta donde pudo. Para cuando tenía más de 90 años, su audición y vista se deterioraron mucho, pero su mente se mantuvo lúcida. En su libro, Nearing Home, escribió sobre el envejecimiento y la preparación para la muerte, afirmando que su fe le infundía paz. El último gran evento público de Billy fue su 95 o cumpleaños en 2013. Después, se quedó en su casa en Monterey, Carolina del Norte, con su familia y sus cuidadores.
Falleció en 2018 a la edad de 99 años, dejando un legado de amor, fe y un mensaje que llegó a millones.